Hola, bienvenido, bienvenida. Esto es Psicocafecito. Me presento, mi nombre es Yasmin Meguiña, soy psicóloga clínica, recientemente terminé mi magíster en psicología educacional y he tenido el privilegio de trabajar en áreas como la prevención de la violencia contra la mujer, psicología bariátrica, psicología clínica y en colegios. Sobre mí, a mí me encanta tomar café, ir al cine y los viajes. Considero que son como los pilares de mi vida. La razón por la que empieza este podcast en primera instancia porque me encanta consumir podcasts. El primer podcast que recuerdo haber escuchado fue el de Entiende tu mente, que es un podcast español acerca de la psicología que me encanta, siempre lo recomiendo a amigos, familiares y a todos. Además, en pandemia inicié mi Instagram de psicología que se llama psico.has y la idea de eso era poder entregar como información, material o información relevante en torno a la psicología, pero para que pudieran aplicarlo en su vida diaria o en algunas áreas que pudieran ser útiles. Y finalmente, juntando estas dos cosas, como me gusta difundir sobre psicología y curiosidades sobre nuestra mente, además de que me gusta graficarlo con ejemplos o hacer espacios también para la reflexión, es que decidí iniciar con esto de los podcasts. Así que honestamente estoy súper emocionada porque este viene a ser el primero. Bueno, como es el primero, vamos a pasar al título del podcast del día de hoy, que se llama ¿Qué nos pasa cuando lloramos? Ahora, cuando yo digo llanto, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? ¿Qué emoción es la primera que se les viene a la mente? Probablemente que es tristeza, ¿no es cierto? Pero ¿sabían ustedes que hay más motivos por los cuales podríamos llorar? ¿Existen emociones positivas o negativas? ¿Ustedes consideran que existen positivas o negativas? Cuando yo hablo de esto, usualmente las personas me dicen que sí, que las negativas son como la rabia o la tristeza. Pero en realidad hablamos más de eso como emociones placenteras o displacenteras. Estos temas creo que son importantes para tomarlos ya a futuro, pero hoy día nos vamos a fijar netamente en lo que es el llanto o las lágrimas, un conjunto de esos dos. Partamos por las lágrimas. ¿Sabían que hay dos tipos de lágrimas? Una son las de reflejo o irritativas o las emocionales. Ahora, al estar produciéndose constantemente es necesario que las lágrimas se vayan drenando por nuestros ojos y algunas se evaporan, pero las emocionales o las irritativas no pueden ser sostenidas por el sistema sacrolagrimal y terminan saliéndose por los párpados, lo que se reconoce como llanto. Vamos a partir esta información sobre las lágrimas con una investigación que hicieron Palacios, Martínez y Zuluaga el 2020 titulada Breve Historia de las lágrimas y el llanto. Ahora, las lágrimas y el llanto no es algo que se haya estado investigando recientemente, sino que desde tiempos antiguos, desde las antiguas civilizaciones se ha tratado de hablar o discutir sobre el origen de las lágrimas. Muchos pensaban que era sobre el corazón y otros pensaban que venía del cerebro. Ahora vamos a ver entonces el origen de las lágrimas y cómo se debatían esto desde las dos posturas. Una era la cardiocéntrica, que como les decía es en relación al corazón, y la segunda es la cerebrocéntrica. La cardiocéntrica postulaba que era el corazón el que producía las lágrimas. Dentro de esto, o los que estaban a favor de esta teoría, eran los egipcios, puesto que al trabajar con la momificación decían que en el cerebro era algo como muy frío y oscuro y que en realidad no tenía como para albergar lo que eran las emociones ni la mente. Aristóteles decía que el corazón era como la acrópolis del cuerpo. Empédocles postulaba que una persona se encontraba perturbada por las pasiones del alma y su sangre se alteraba y se convertía en lágrimas. Da Vinci decía que el corazón era una fuente de lágrimas y creía que existían tubos que comunicaban los ductos lagrimales con el corazón, donde eran producidos y
salían por los ojos. Descartes, que también estaba a favor de esta teoría cardiocéntrica, decía que era un proceso parecido a la lluvia y que las pasiones producían un aumento en la temperatura del corazón que generaba la evaporación de los espíritus animales, vapor que subía hasta los ojos y terminaba en lágrimas. Sin embargo, desde la teoría cerebrocéntrica, Alcmeón habla que el cerebro, según él, era el centro de la inteligencia y de la mente. Pitágoras mencionaba también que el cerebro era el asiento de la mente, y Platón, frente a todo esto, dice que el cerebro es perfecto para la razón y que junto con el deseo formaban el alma humana. Ahora, Hipócrates hablaba que como el cerebro era el control del cuerpo, tenía correlación con el tema del control de las lágrimas. Ahora, según la teoría hipocrática, las lágrimas eran el humor del cerebro y se pensaba que venían de él. Esta discusión llega a pensar a qué se deben las lágrimas, porque si se dan cuenta acá ya hay dos como teorías o niveles de lo que están pensando a el origen de las lágrimas y el llanto. Hay toda la razón, hay un montón de razones por las que las personas lloran. Sin embargo, vamos a nombrar 3 como focos principales y vamos a ir desmenuzando un poco eso. Las primeras razones, o lo vamos a nombrar y en base a eso vamos a seguir hablándola, vendría a ser las emocionales, también las fisiológicas y las psicológicas. En cuanto a las emocionales, una de las primeras razones podríamos hablar es que es una catarsis emocional, porque ahí nosotros liberamos las emociones acumuladas, reprimidas, sean esta tristeza, frustración, como les comentaba al principio, o felicidad y alivio. No solamente lloramos por emociones como la tristeza o el dolor, también podemos llorar debido a la felicidad o por un alivio o por cansancio. También cumple una razón de comunicación emocional. Al ser una señal no verbal, comunica a los demás lo que estamos viviendo. Son emociones intensas y esto ayuda a que las personas nos perciban como personas que necesitan algún apoyo. Esto es algo natural, por lo que produce una conducta empática por quienes nos ven. Y también permite el alivio del estrés, ya que el llanto puede reducir el estrés al liberar hormonas como la oxitocina y la endorfina que nos ayudan a reducir la tensión y mejorar el estado de ánimo. Pronto vamos a hablar acerca de una curiosidad que pasa en esto. Ahora, en cuanto a las razones fisiológicas, vamos a hablar acerca de qué es la función que vienen a cumplir es la eliminación de sustancias químicas, porque ayuda a eliminar las sustancias que se acumulan en el cuerpo durante momentos de estrés emocional. Y también lágrimas reflexivas. ¿A qué se refieren con reflexivas? Que es un reflejo de un factor externo, como podría ser el polvo, el humo, el viento. Son una respuesta natural del cuerpo para proteger nuestros ojos. También están las razones psicológicas. Y de esto hablamos de también lo que habíamos hablado de los efectos terapéuticos, que finalmente el liberar endorfinas y sustancias químicas ayudan a reducir el dolor y mejorar el estado de ánimo. Probablemente ustedes, después de haber llorado en algún momento de estrés o de felicidad, o cual sea la emoción que las embargó en el momento, sintieron algún tipo de tranquilidad o de calma. Como les hablaba acerca de la comunicación no verbal, pero ya hablando más de psicología, transmite muchas veces la necesidad de un apoyo externo. Acá una curiosidad. William Freud descubrió que las lágrimas de llanto emocional están compuestas de una manera diferente a las de llanto por otras causas, ya que tienen mayor contenido de proteínas que hace que permanezcan fijadas en la piel del rostro por más tiempo, siendo más visible para otros y generando así más respuestas de empatía y de ayuda. Finalmente, ayuda a la resolución de conflictos internos, porque nos ayuda a procesar los conflictos que estamos vivenciando o las emociones que estamos reprimiendo. Pasemos a hablar sobre los beneficios del llanto en la salud mental y emocional.
Para esto voy a hablarles acerca de una información que leí en el libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas por la psiquiatra Marian Rojas Estapé. Ellos, en este libro, habla sobre los beneficios de una buena llorera o lloradera. Y en esto leí acerca de que en el año 2013 en Japón comenzó una terapia denominada Ruikatsu, que se traduce como buscando lágrimas. Ahora, cuando hablo de Japón, probablemente ustedes van a pensar en que es un país que por motivos históricos y culturales tiene una menor educación en el campo afectivo, ya que no se les permite expresar emociones socialmente, no está muy bien visto. Ahora, esta técnica les ayuda a liberar tensiones, emociones reprimidas y recuperar el equilibrio. Se trata en términos generales de una terapia de grupo basada en el llanto. Evitan hacer a solas el tema de llorar a solas porque se asemeja a estados depresivos donde uno se encierra a llorar y desahogarse. Ahora, el primer Ruikatsu fue organizado por un antiguo pescador japonés llamado Hiroki Terai en el año 2013. ¿En qué consistía este Ruikatsu? El proceso era el siguiente. En una sala se proyectaban con un público de unas 20 o 30 personas videos, anuncios o cortometrajes con una elevada carga de emotividad hasta que se conseguía que las personas rompan a llorar. La duración era de aproximadamente unos 40 minutos y el resultado es que las personas salen despejadas, aliviadas y con una franca mejoría de su estado de ánimo. Esto me hace acordar un capítulo de Grace y Frankie, una serie de Netflix. No sé si ustedes la han visto, pero uno de los personajes, me acuerdo que en un momento se va a la casa de la playa que tenía su mamá y va con un montón de películas de niños, de animalitos y que le generaran pena, y decía, porque se encontró con otro de los personajes ahí y le pregunta: ¿por qué traes esto? Dijo: es que una vez al año, si no me equivoco, se permitía como soltar o liberar estas como lágrimas mediante estas películas. Lo gracioso es que este personaje en la serie solía asociarse como una persona más fría, menos empática quizás, pero aún así se daba sus momentos como para poder llorar. Y con todo esto de la terapia del Ruikatsu en Japón me hizo acordar mucho a esa escena de la serie. Muy bien, pasemos a los consejos sobre cómo gestionar las emociones. En primera instancia, aceptar nuestras emociones, apartar el prejuicio que tenemos contra ellas. Muchas veces tendemos a verlo como algo negativo, como algo que no es adecuado. Sin embargo, ya estuvimos hablando recientemente acerca de las razones por las cuales las lágrimas son naturales o los beneficios que traen para nosotras. Segundo punto, identificarlas. Identificar qué emoción estoy viviendo, porque estas lágrimas pueden salir, como les comentaba, ya sea por pena, tristeza, alegría, frustración, emoción. Es importante tener un desarrollo o una identificación de qué emoción es la que estoy sintiendo en estos momentos. Y después de identificarla, también es importante comunicarlas al resto. Ahora, si yo estoy rodeada de otras personas y les sabes que en estos momentos me siento de esta manera, y si es que ustedes tienen la confianza para hacerlo, también va a ser importante hacerlo. Otro consejo, o más que consejo, un tip para poder gestionarla quizás, es respirar y relajarse. No sé qué percepción tendrán ustedes de las lágrimas, pero hay veces en que sentimos que es mucho más fuerte si es que llegó con una emoción muy grande a nuestra persona. Uno de los puntos podría ser buscar un espacio para relajarse y dejar que fluya. Encontrar el momento para poder hacerlo, si es que es posible encontrarlo, si es que no nos abarca o nos abruma en un momento determinado. También es importante darnos el espacio para poder expresarnos emocionalmente.
practicar también la empatía. Recuerdo una vez que estaba hablando con alguien y yo siento que poco a poco con el tiempo he estado quizás quitando el prejuicio de las lágrimas, porque antes uno como que trataba de decirle ya, pero cálmate, ya va a estar bien, o tranquila, respira, cuando una está llorando. Y lo que más necesitan en esos momentos no es que te digan que te calmes o que estés tranquila, es que te acojan la emoción. Por eso, y yo como llevando eso a la práctica, porque como les decía, he trabajado en un colegio, he trabajado en distintas áreas como psicóloga, traté de poder ponerle atención a esto y acoger la emoción de las personas cuando lloraban. Y en vez de pasarle quizá un pañuelo y decirle tranquila o tranquilo, ya se va a pasar, era escucharlo. Y créanme que el valor fue distinto. Cuando uno le dice a la persona que está llorando, suéltalo, estoy aquí, te voy a acompañar si tú quieres, y que saque todo eso que tiene dentro, es bastante liberador. Me pasó en una circunstancia especial con una persona que había estado llorando y yo era una persona que había perdido un familiar, y en vez de decirle como cálmate, va a pasar, respira, le dije llora, acá estoy, te voy a escuchar, porque esto era vía teléfono. Y escuché a esta persona llorar hasta que ya se quedó dormida. Y al día siguiente me escribió y me dijo lo aliviada que se había sentido. Por eso yo les hablo acerca de la importancia de acoger. Ahora, educar a las personas sobre el llanto. Es importante educarlo. Yo por eso el día de hoy trato de hablar acerca de este tema, porque creo que es importante desmitificar lo que se habla sobre el llanto, más que lo que se habla, quizás la percepción que tenemos sobre esto. Y finalmente, si es que ustedes consideran así que esto ya es algo que los está sobrepasando, poder buscar apoyo emocional, ya sea con personas, o si consideran que ya es algo que han tratado de trabajar y aún así les cuesta, poder buscar apoyo profesional siempre es bueno. Vamos a dar unos ejemplos de la importancia de estas emociones, de la expresión emocional. Como les decía, a mí me gusta mucho ir al cine y también el tema de graficar las cosas, y por ahí me voy a ir el día de hoy. Y no sé si ustedes han visto esta película, pero Intensamente, que es de Pixar, habla justamente de las emociones básicas. Estaba la rabia, el miedo, la alegría, tristeza y desagrado, con colores. Alegría estaba con un color amarillo y tristeza era un color celeste, desagrado era verde, enojo o rabia era rojo y temor, miedo era morado. Ahora, dentro de la trama, quienes no las han visto, trabaja distintos aspectos porque están dentro del cuerpo de Riley, de la mente de Riley, y dentro de muchos otros aspectos de la película vemos cómo Alegría se frustra constantemente por las acciones que toma Tristeza y no valora, quizás no lo ve como una emoción que le está ayudando a poder resolver un problema que se da dentro de la película, para no hacer spoilers si es que no lo han visto. Bueno, igual un poquito de spoiler lo que voy a hacer, pero dentro de lo que pasa en un momento determinado, es justamente esto que les hablaba sobre empatizar. Tristeza logra empatizar con uno de los personajes que está triste por una pérdida. Le dice, veo que tienes tristeza, yo también me he sentido así. Logra empatizar con este personaje, y luego de que el otro personaje logra vaciar, como podría decirles, vaciarse emocionalmente, hacer catarsis, logra sentirse mejor y poder sobrellevar la acción que tenía que hacer. Y después, porque
comienzan a recordar los momentos donde aparece esta emoción, se dan cuenta de que la tristeza también había logrado la respuesta de empatía por parte de otras personas, tomando en cuenta de que tristeza es una de las emociones que estaba dentro de Riley, que es una niña. Cuando Riley pierde un partido de hockey, si no me equivoco, tristeza aparece y Riley comienza a llorar. Y ahí aparecen los papás de Riley y la acogen y se vuelve un bonito recuerdo porque pudieron acoger esa emoción, pudo unirlos, pudo mostrar esa necesidad que tenía el personaje de tener apoyo de sus familiares. Las lágrimas muchas veces, o el llanto, se ve como, para algunas personas, y porque lo he escuchado, como un ejemplo de ser vulnerables, algo que no quieren, porque muestra debilidad, muestra vulnerabilidad y algo que honestamente lo consideran desagradable, por lo menos cuando me lo han comentado. Y una de las reflexiones que yo llegué en un tiempo fue la siguiente, que se las quería compartir. Cuando nosotros vemos a una persona haciendo ejercicio y sudando, ya sea esto en el gimnasio o trabajando en algo que requiera un esfuerzo físico, ¿a qué asociamos el sudor? Probablemente me van a decir al esfuerzo que conlleva el cuerpo en hacer esta fuerza, ¿o no? Es una manifestación en el fondo del sudor como una expresión del esfuerzo que hace y no de debilidad, sino por el contrario, de mucha fuerza, porque está haciendo valga la redundancia, un esfuerzo por todo esto. Y si cambiamos esa percepción también por las lágrimas, en este caso viene a ser un esfuerzo de nuestra mente y nuestro corazón para no debatir por ninguna de las teorías cardiocéntricas o cerebrocéntricas, de que están haciendo un esfuerzo por regularnos. No es una debilidad, es más bien una fortaleza, porque está demostrando todo lo que está dando nuestra mente y cuerpo por poder lidiar con lo que se encuentra en ese momento, que además, una vez que lo expresamos, va a tener beneficios. Llorar es una respuesta desde los bebés, como un mecanismo de regulación que ha ido avanzando y ha ido evolucionando y evoluciona de acuerdo a la edad, a las construcciones sociales, a las construcciones sociales como el género o el contexto. ¿A qué me refiero con género y contexto? Al género, por ejemplo, de que el llanto de los hombres es valorado de manera más negativa en relación con las mujeres y que el llanto en el trabajo se asocia a una menor competencia. Estos son prejuicios también que tenemos socialmente contra el llanto, pero que no se ven de la misma manera cuando hablamos de bebés, porque, como les digo, es algo que se aprende de acuerdo al contexto. Ahora, finalmente y como conclusión, y respondiendo quizás a la pregunta de qué nos pasa cuando lloramos. Nos pasan muchas cosas finalmente, ya que el llanto es una respuesta natural, es una respuesta que evolucionó desde el llanto de un reflejo de un bebé para cuando necesitaba leche, cuando necesitaba que lo cambiaran, cuando necesitaba una respuesta de su mamá o de su papá, de sus cuidadores, y pasa a medida del tiempo a una respuesta emocional o también a una respuesta biológica si es que nos entra un polvito en el ojo. Nos sirve para comunicarnos y adaptarnos, por lo que está asociado a diversos procesos como seres humanos. Son beneficiosas y es por eso que es importante quitar la estigmatización por la que ha pasado estas lágrimas o el llanto. Nos permite en suma medida vivir y sentir la vida de una mejor manera. Así que el día de hoy les invito a poder hacer este ejercicio de entender por qué lloramos, de quizás haber informado un poco más acerca de las lágrimas y finalmente poder darnos el placer de poder expresarlas sin prejuicios,
o al menos intentando quitarlos así como los teníamos desde antes. Espero que haya sido bueno este podcast para ustedes, así como lo llamo en el título, 5 cafecitos, que quiero que se llame. Ojalá hayan podido tener un cafecito o lo escuchen en un momento donde ustedes se sientan cómodos o cómodas. Y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo, que les vaya bien.